de intercambio de psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es activista y coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina, autora del libro Niñez Trans, Experiencia de Reconocimiento y Derecho a la Identidad. Coordinadora de Políticas de Salud Inclusiva del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Así que bienvenida nuevamente, Valeria, y estamos aquí escuchándote. Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación y por la presentación con el video, muy lindo, gracias. Perdón, estoy medio mal de la garganta, gracias. Bueno, un poco, digamos, la reunión de hoy me parece que me convoca desde el lugar de la experiencia en el acompañamiento de infancias y adolescencias travestis, trans y no binarias. Llegamos al punto del acompañamiento después de un largo camino que empezamos en mi organización, que como dijo la compañera que me presentó, es la CHA. La CHA es la Comunidad Homosexual Argentina, es una organización de la sociedad civil que el pasado 16 de abril cumplió 38 años de trabajo que incumben directamente a los derechos humanos, particularmente a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binarias, y nos gusta poner el más porque creo que debemos estar abiertos a nuevas expresiones que sin duda vamos a tener la oportunidad de escuchar. Bueno, como les decía, esta organización que ya lleva 38 años trabajando, desde 2005, desde 2003 tenemos un área de salud. La verdad es que la constitución del área de salud fue en ese momento un hecho inédito en América Latina, porque estructurar, digamos, un sistema de atención, digamos, con una mirada despatologizadora y una escucha sobre todo libre de prejuicios y sobre todo trato digno, era una verdadera novedad. Y dentro de todas las líneas que se despliegan en lo cotidiano en el área de salud, hay una muy específica que sin duda ha sido nuestro desafío más grande, que es el programa de acompañamiento para identidades travestis, trans y no binarias. Este programa empezó ahí por el 2005, en un comienzo, bueno, era, digamos, demandado por personas en general mayores de 18 años. Este acompañamiento era un acompañamiento integral de las necesidades que los compañeros, digamos, manifestaban en los encuentros. Por eso, digamos, fue necesario que para armar este programa tejiéramos una red de derivaciones a la salud pública con las necesidades de algunas especialidades específicas que aparecían en las demandas, sobre todo médicas. También en ese momento teníamos un asesoramiento jurídico. Ustedes recuerden que la Ley de Identidad de Género fue sancionada el 9 de mayo de 2012, la semana que viene cumple 10 años. Hasta ese momento, las personas que necesitaban ser reconocidas, digamos, por el Estado en su identidad o realizar algún cambio corporal supervisado, digamos, por médicos, era necesario recurrir
a un recurso de amparo para que un juez, luego de algunos peritajes, determinara, digamos, junto a los profesionales y perites, digamos, si esa persona podía ser reconocida en esa identidad que expresaba. Bueno, esto con la ley se salva, digamos, todo este calvario que constituía para las personas llegar a la identidad registral o a un tratamiento supervisado, bueno, quedó, gracias a la ley, en un trámite administrativo en el tema del DNI, y en los temas de tratamiento u operaciones de cambio corporal, simplemente, digamos, con la demanda de las personas en el sistema de salud. Bueno, hacia 2011, cuando llegan Luana y su familia al área de salud y específicamente al programa, nosotros habíamos tenido ya la oportunidad de acompañar a más de 250 personas en sus trayectos, de transición. Estamos tratando de ver la manera, ¿no?, de darle otro sentido a esa palabra transición, porque en general la lectura es que la transición comienza en un momento y tiene como un objetivo final, y la verdad que después de tanto tiempo nos damos cuenta que no es así, que en general tiene, digamos, cuando se visibiliza y se expresa, digamos, es una necesidad que sobre todo que tiene que ver con las identidades, digamos, viene de un proceso bastante más largo y más profundo, y que nunca, digamos, tampoco ponerle un fin y un objetivo a esta transición, porque, digamos, cada quien va delineando su camino y va construyendo esa feminidad o esa masculinidad según sus necesidades y sus deseos, y es un proceso dinámico. Bueno, la identidad es un proceso dinámico, y en este sentido nos parece importante poder verlo de la misma manera en las personas travestis trans. Digo, nada solucionaría en una persona bueno, que decide finalmente expresar quién es mediante algunos cambios, que le otorgáramos todo lo que necesite al mismo momento, porque justamente lo que es necesario observar en estos acompañamientos es que cada persona tiene no solo sus necesidades, digamos, sus necesidades específicas en cuanto a la construcción, ¿no?, que tiene que ver con, digamos, los datos de los modelos hegemónicos del binario dicotómico de varón-mujer. Digamos, cada quien tomará datos de esos modelos para construir su propia masculinidad o su propia feminidad, pero básicamente me parece que el trabajo del acompañamiento tiene que estar puesto en la posibilidad verdadera de que cada quien sea su propio modelo, y no ir detrás de modelos, como decía, de modelos hegemónicos, porque lo único que se garantiza en las personas es la frustración. En este sentido, nos pareció siempre muy importante que cada persona pueda asumir su identidad trans, digamos, por esto, ¿no? Porque, digamos, es una identidad que se construye por fuera de las normas del binario. Por lo tanto, lo que tratamos de evitar es que
la persona vuelva a reclasificarse, porque sabemos, digamos, que todo el dolor que acarrea ir detrás de alguna manera un modelo hegemónico. Bueno, dadas las diversidades, ¿no?, que debemos reflexionar, sobre todo las corporales. La verdad es que después de un montón de años de acompañamiento nos dimos cuenta que muchas personas pedían tratamientos o cirugías no como respuesta a una necesidad personal, digamos, o a un deseo personal, sino justamente como respuesta a esta presión social que les metemos a las personas travestis trans para performar de determinada manera. No queremos que las feminidades trans se vean según el modelo hegemónico de lo femenino, y queremos que las masculinidades trans de la misma manera repliquen el modelo hegemónico masculino, digamos. Entonces, el tema es evitar que la persona tenga un sufrimiento continuo, ¿no?, en su cuestión identitaria, porque primero está el sufrimiento por el ser, ¿no?, por el ser en el mundo, por poder poner a esa persona frente a otras y armar ese reconocimiento. Y luego, digo, cuando la persona no puede salir de la estructura, del mandato, de performar de determinada manera, digamos, el sufrimiento continúa. ¿En qué punto? Que hay que trabajar para poder verse, como dicen las chicas trans, para ver si paso por concha. Así que trabajar la deconstrucción del género binario, trabajar sobre todo, que lo que hace más obstáculo, nos dimos cuenta, es la diversidad corporal, nos parece fundamental para este proceso de acompañamiento, que justamente se llama acompañamiento porque no tenemos nada que curar, sino simplemente tenemos que acompañar a las personas que han decidido plantarse en la vida tal y como sienten que deben hacerlo, y la ayuda que se nos pide en general es cómo salvar algunos obstáculos que tienen que ver en general con la aceptación. Bueno, en este camino que iniciamos de acompañamientos y experiencias, sobre todo con personas mayores de 18 años, en 2011 es, como les decía, que llega la familia de Lulú, y bueno, la verdad es que no nos llamó mucho la atención todo lo que tanto su mamá como el papá nos comentaban que la niña expresaba tempranamente respecto de su identidad. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar testimonios de trayectos de vida de, como les decía, aproximadamente 250 personas. En este universo particular de acompañamiento del área de salud de la CHA, estas personas se habían expresado temprano en la infancia, muchas, y si no en la pubertad o adolescencia, y todas, absolutamente todas, en ese momento habían recibido como respuesta la represión y la violencia por parte de sus familiares o su entorno. Cuando digo violencia, digo violencia de todas las maneras que ustedes se las puedan imaginar, física, psicológica, etcétera, etcétera. La violencia extrema, ¿no?, en la infancia que registramos
es la expulsión del hogar, cuando en los lugares de trabajo sexual de las personas trans nos encontramos con niñas de 11, 12 y hasta de 9 años paradas en la calle, digamos, tampoco tiene que ver con una decisión de estar haciendo esa actividad, sino que, digo, es el resultado también de la respuesta a esta primera gran expulsión, que es la de la familia. Y una vez que te expulsa la familia, las demás instituciones, digamos, en cascada repiten, ¿no? Te expulsa la educación, te expulsa la salud, la posibilidad de tener un trabajo formal, una vivienda digna, etcétera, etcétera. Con todo esto llegamos, digamos, a una síntesis de que el promedio de vida de una persona trans es de 35, 40 años, no porque ser trans implique una vida más corta en sí misma, sino, digamos, porque justamente les sometemos de alguna forma a una... se desarrolla mucho el concepto, ¿no?, como de travesticidio social, ¿no?, esta cosa de someter a una persona desde el momento que se expresa al rechazo, la discriminación, o el no trato, bueno, y todo esto, más los crímenes de odio, que no sé cómo sabrán, hay un alto índice de crímenes de odio anual, digamos, no solo se matan travestis y trans, sino también se matan masculinidades trans, gays y lesbianas. El índice de suicidio es un índice altísimo, es el del 40%, dentro de este 40% hay un número importante en porcentaje de adolescentes, que es otro tema que debemos de alguna manera los profesionales de la salud empezar a abordar, digamos. Y en todas estas vidas tan golpeadas, digamos, mucho de todos estos dolores y atravesamientos sociales tan complicados, digamos, mucho de todo esto nos damos cuenta que es evitable, que mucho de todo este maltrato y discriminación tiene que ver con la necesidad de que reflexionemos como sociedad, que hay más allá, que hay vida más allá de nuestra propia posición y, digamos, y nuestro propio sentir, que, bueno, que hay saberes que creíamos que estructuraban determinadas representaciones que tenemos sociales, que tenemos del mundo, pero que, bueno, en este momento hay una cantidad de vivencias y de experiencias de vida y que están poniendo, digamos, todos estos saberes en tensión, que estos saberes hay que incorporarlos, digo, y no incluirlos, sino integrarlos. Es necesario pensar las estructuras de cada... de cada sistema, digamos, de una manera más amplia y dinámica. Digamos, esto, la cuestión LGTB nos lleva a pensar, digamos, también diferentes formas de constituirnos en familia. Durante mi primera actividad en el área de salud de la CHA fue acompañar un grupo de madres y padres gays y lesbianas en
estas familias se habían constituido de distintas maneras, había familias que se habían constituido con hijos por adopción, bueno, otras no sé, por experiencias hetero anteriores, todavía no estaba, por supuesto, ni el matrimonio igualitario, ni la ley de inseminación humanamente asistida, así que o era inseminación mecánica, que también existía, o los hijos eran de experiencias o traumáticas o de cumplimiento de mandatos, o familias que se habían formado por adopción, pero en edad de que una pareja gay o una pareja lesbiana que quisiera iniciar un trámite de adopción, lo tenía que iniciar, como deben saber, bueno, ocultando su orientación sexual, ocultando si vivían en pareja o no vivían en pareja con alguien. De hecho, hace muchos años a un compañero del área de salud que había hecho todo su proceso de vinculación y que ya estaba a punto de poder llevar a la casa 2 hermanitos, una casa que habían preparado para recibir a estos hermanitos. Se filtró en el expediente de alguna manera que, bueno, este compañero era gay y el trámite quedó trunco. Esto sí es cierto hace muchos años, pero son cosas que siguen pasando, por eso trabajamos mucho con el Ministerio de Justicia, ni con la dirección que específicamente se ocupa, digamos, de armar en este listado único federal. Bueno, perdón que me fui por las ramas, pero bueno, en este contexto, como les decía, llegó Luana y su familia, y bueno, y eso no nos llamó tanto la atención cómo la niña había empezado a expresarse tan temprano en la infancia, porque ya lo conocíamos, sino que lo que nos llamó mucho la atención fue que en esta situación particular había habido un papá y una mamá que habían podido escuchar lo que esta nena intentaba decirles. Y no solo habían podido escuchar, sino que aún sin entender nada, digamos, no se quedaron con las primeras explicaciones que en general no resolvían nada. Bueno, y así tuvimos que reestructurar en el programa y adaptar, digamos, una parte de nuestro programa a un formato que pudiera de alguna manera también acoger a la familia. Nos dimos cuenta que el programa iba a tener que salir del área de salud de la CHA porque no alcanzó con estar con la niña y ver a la familia, sino que tuvimos que salir a la escuela, tuvimos que salir al sistema de salud, tuvimos que salir a todas y atravesar y allanar el camino, digamos, de todos los lugares en donde la niña transitaba su vida cotidiana. Entonces, digamos, fue como, esto es un acompañamiento, digamos, es poder trascender las estructuras tradicionales, en mi caso de los espacios terapéuticos, para poder
desarrollar este concepto que consideramos fundamental, que es el del acompañar. ¿Y en qué sentido acompañamos? En este sentido, saliendo de nuestros consultorios y transitando los lugares y poniendo una palabra en los lugares por los donde el niño transita. El espacio está abierto para toda la familia, digamos, porque pensamos que no solo pensamos, lo vemos, digamos, tendríamos que hablar de la familia trans, pienso a veces, porque la experiencia no atraviesa solo al niño o el adolescente o quien atraviesa a todo el grupo familiar, porque verdaderamente les transforma y les requiere en muchas cuestiones que por ahí en otras circunstancias jamás hubieran pensado. Lo que hacemos en general, lo que se prioriza justamente es la escucha, porque necesitamos saber de cuáles son las necesidades de los datos constructivos que ese niño necesita en ese camino que está, digamos, tratando de ir marcando. Por eso la escucha es tan importante y es importante sobre todo porque cuando una persona dice, digamos, quién es o dice qué quiere o qué necesita en relación a su propio, digamos, percepción de ser, lo dice porque se va a poder bancar, digamos, lo que ese decir le implique. Por más que una chica trans lo único que haya deseado en su vida es ponerse una falda, digamos, y salir a pasear en falda, el día que se autorice a ponérsela, no va a salir tranquila y contenta porque, digamos, aún después de haberlo trabajado mucho, es un desafío. Sigue siendo un desafío. Entonces, digo, cada cosa, por eso digo que no, cuando los papás y las mamás dicen, bueno, y hay que cambiar el vestuario, y entonces quiere otro color de... Bueno, dejemos que ese niño vaya pidiendo qué es lo que necesita, que ese niño vaya diciendo qué es lo que desea. Nos parece que lo prudente es no sugerir ni propiciar nada, sino simplemente escuchar y estar atentos a lo que ese niño expresa, y en función de eso que va expresando, consensuamos con la familia el acompañamiento en esa necesidad o ese deseo. Por lo tanto, cada camino de construcción identitaria es distinto porque cada necesidad es distinta. Los tiempos son distintos, digamos, es distinto, que tiene que ver un poco con las herramientas también psíquicas que cada persona aporta para poder tramitar, digamos, cada necesidad, cada deseo, poder expresarla y luego plantarla en el mundo. Es un desafío diario, digamos, con cada familia. También a veces resulta importante armar como un grupo de WhatsApp para que estemos al tanto día a día, porque como dice Gabriela en el video, ¿no? Cada día es un distinto, cada día nos presenta un desafío diferente. Entonces, es
importante estar digamos, en una comunicación lo más directa que podemos con el grupo familiar para que el día del encuentro, digamos, estemos como al tanto de todo. Cuando empezamos a acompañar niñas con Lulú, y esto, bueno, se volvió público, porque, bueno, como sabrán, Lulú es la primera niña reconocida por el Estado en su identidad registral. Empezamos a tener muchos llamados y consultas de familias, no solo de Cava, de AMBA, de la provincia de Buenos Aires, sino de muchas otras provincias del país. Bueno, y hoy por hoy, ahora luego post pandemia nos estamos, perdón, una sirena, post pandemia nos estamos reestructurando de nuevo como programa, pero bueno, estamos acompañando efectivamente a aproximadamente 60 familias. Acompañar a 60 familias, como les decía, implica ir a 60 escuelas. ¿Por qué? Porque como no hay una reflexión en el sistema de educación en general, en nuestra experiencia, no digo que no lo haya, pero no nos ha pasado llegar a ninguna escuela con ninguna familia y que la escuela ya hubiera reflexionado, hubiera democratizado sus espacios y estuviera preparada para recibir una familia y niñas con experiencias travestis trans, sino lo que pasa es todo lo contrario. Ni lo que la escuela debería tomar como una posibilidad de enriquecimiento institucional, lo toma como un problema. Entonces, en general entra en shock y tenemos que operar sobre el shock institucional y luego ver, bueno, cómo se va a acomodar. O sea, les niñes y les adolescentes siempre tienen, les niñes y les adolescentes siempre tienen que esperar que les adultes de la escuela atraviesen un shock, digamos, por algo que deberían haber reflexionado hace aproximadamente 10 años. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley ahora de cupo laboral travesti trans, incluso la ley de fertilización humanamente asistida, etc. Son leyes que han cambiado el universo de las representaciones sociales, el universo de las dinámicas, han otorgado derechos, digo, y no solo son leyes para, digamos, festejar por la ampliación de derechos, sino que son leyes que también de alguna manera nos requieren en la responsabilidad social del respeto por el otro. Y si somos profesionales que por nuestras prácticas pudiéramos estar atravesadas por experiencias LGTBI+, me parece que tenemos la doble responsabilidad de reflexionar sobre estas constelaciones, porque todo lo que no reflexionemos va en detrimento de la salud física y mental de la persona, sobre todo travesti trans, pero también gay y lesbiana. Digo, porque no solo la diversidad en la infancia la tenemos que pensar desde la necesidad de en expresarse a través de otro género que no sea el asignado al nacimiento, sino que también hay niños y niñas que muy temprano en la infancia toman conciencia de su orientación sexual. Digo, y esto sobre todo lo sabemos por el activismo, por los compañeros que nos cuentan sus experiencias de vida, porque
hay mucha atención de consecuencias, sobre todo en lesbianas y gays, del acoso infantil por haber sido mariconcitos o machoncitas, por el bullying, digamos, ahora dicen bullying, por el acoso escolar, digamos, y hay un universo de personas con una sintomatología muy seria. Ahora, las personas trans, cuando llegan al programa, bueno, tenemos ahí registrado un despliegue de síntomas que, como les decía, van de los gravísimos extremos, que es la muerte, el suicidio, luego, bueno, intentos de suicidio, ideas de muerte, depresiones profundas, ansiedades de todo tipo, sobre todo social, trastornos de alimentación, consumos problemáticos, somatizaciones de todo tipo. Bueno, cuando la persona se acerca con toda una cantidad de complicaciones sintomatológicas, y bueno, y acordamos cómo encarar esos obstáculos que le impiden, digamos, de alguna manera ser en el mundo. También notamos que con el tiempo los síntomas se van desarmando, digamos, y personas que cuando empezamos el programa, si uno conversaba respecto de su expectativa de 2 años para adelante, te decían, no sé, estoy pensando cómo me voy a matar, poder verles hoy por hoy en las redes sociales, boludeando, digamos, como lo haría cualquiera, es de una satisfacción inmensa. Y esto también me lleva como a pensar, digo, ¿qué derecho nos asiste a las personas de la sociedad civil, digamos, a decir y a opinar quiénes son aptos y quiénes no son aptos para la vida, para el amor, para lo que sea? Digo, ¿no? Porque la verdad es que expulsar trae muchas consecuencias, hace, digamos, que las vidas sean trágicas, y la verdad es que en el mundo hay lugar para todos, y lo que hay que hacer es correrse un poco e integrar, me parece. Y bueno, y esto de los síntomas también se repite en muchos niños, niñas y adolescentes. Las niñas también muchas veces llegan con sintomatologías complicadas, pero de la misma manera, cuando que ahí a esta sintomatología de las niñas le agregamos problemas de aprendizaje, problemas de conducta, etc. También, una vez que consensuamos con la familia acompañar esta necesidad y este deseo que esta niña está expresando, también esa vida se organiza con el tiempo, la dinámica de esa familia también se organiza con el tiempo. Personas travestis trans hubo siempre, uno puede rastrearles a lo largo de la historia. Durante un tiempo les tiramos a la hoguera, luego patologizamos, ahora estamos, creo, en un momento democrático e integrador, así que, digamos, desde todos, me parece que toda la sociedad, de alguna manera, tenemos que reflexionar sobre, digamos, otras posibilidades de ser
y estar en el mundo y poder respetarlas y valorarlas. A mí, de todas maneras, me parece que a esta altura del partido lo que verdaderamente merece el debate es la diversidad corporal, porque nos damos cuenta, sobre todo en la infancia, que lo que les molesta, en el caso de Lulú, por ejemplo, lo que molestaba era que Lulú fuera una niña con pene, digamos. Lo que molesta de las masculinidades trans en la infancia también es que sean niños con vulva. La diversidad corporal no está representada en la ESI, por ejemplo, cuando alguna de las niñas va a una escuela donde se aplica la ESIA y también dependemos de un poco la voluntad y el compromiso de la docente, también de la creatividad, ¿no? De cómo va a ser esa docente para incluir lo que no está nombrado. Bueno, no sé, ¿me quieren hacer alguna pregunta o algo? Porque yo por ahí, si no paro y soy incluso un poco desordenada, y por ahí si vieron el material estaría también bueno trabajar con lo que a cada quien le disparó y tenga ganas de debatir. A ver. Bueno, sigo mientras. Si quieren, también pueden escribirlo en el chat. Ya tenemos 2 comentarios, pero estábamos esperando que vos terminaras, Valeria, para leértelos. Y si quieren hacerle una pregunta, pueden escribirlo en el chat sin ningún problema. Bueno, voy a decir unas cosas, perdón, voy a decir unas cosas más antes, como cualquier momento, digamos, que el universo particular de acompañamiento del área de salud de la CHA sea un universo donde las expresiones de la mayoría de las personas que acompañaron fueron temprano en la infancia, no significa que esto es el camino ni lo que deba ser. Cualquier momento de la vida es propicio para que cada quien, digamos, encare sus cuestiones sobre su identidad o su orientación o lo que tenga que encarar. O sea que no es algo que esperamos que suceda necesariamente temprano en la infancia o temprano en la pubertad o en la adolescencia. Digamos, cualquier momento puede ser. De hecho, en el programa acompañamos gente de más de 60 años que han necesitado hacer su cirugía de cambio genital y las personas decían, bueno, no me importa, aunque luego de la operación viva 5 minutos, quiero tener estos 5 minutos como siempre quise ser, etcétera, etcétera. Eso es algo que es importante, ¿no? No pensarlo como un proceso que sí o sí debe empezar a expresarse en la infancia. Y bueno, me voy a acordar después. Y otra cosa que ya desde hace 3 o 4 años incorporamos en función de poder verdaderamente instalar una mirada despatologizadora, porque digo, así como tenemos muchas familias que llegan con una sintomatología desplegada, sobre todo en las niñas, hay muchas familias que llegan y no observamos nada como comprometido. Entonces, digamos, para empezar a poder instalar la despatologización, incorporamos musicoterapeutas y entonces el vínculo con las niñas
y adolescentes se hace a través de, para que no quede el link, porque si no siempre es, bueno, tenés una cuestión de identidad o de orientación sexual, luego vamos al pediatra, vamos a psicóloga, psicólogo, digo, y no siempre la gente necesita abordarlo desde una cuestión de descartar lo patológico. Digo, piensen que, no sé, es muy difícil, digamos, poner en vilo tu ser, tu identidad es como lo último que uno desmantela, ¿no? Hay un montón de recursos para hacer síntoma, para hacer quilombo, para hacer todo lo que uno quiera, digamos, sin necesidad de llegar a tentar a esa cosa, a ese mecanismo de defensa más grande del mundo que es el yo, ¿no? Que es, bueno, yo soy esta persona, hago esto, hago lo otro, digo, mejor o peor, hasta con un yo hecho mierda, digo, uno es lo que lo para, digamos, de alguna manera en la sociedad. Es lo último contra lo que uno atenta, ¿no? En la destrucción. Entonces, en general, cuando hay, digamos, una demanda, una expresión, yo digo, bueno, estemos atentos porque algo este niño está diciendo, algo este niño está. Y digo, ¿y por qué tenemos que reflexionar sobre la diversidad corporal? Porque tenemos la oportunidad con niñas, sobre todo niñas, de que con el paso del tiempo puedan de alguna manera aceptar su cuerpo, que de alguna manera podamos empezar a borrar todos esos datos, como decía al principio, de qué cuerpos son aptos y qué cuerpos no lo son, porque esperamos que cuando llegue la adolescencia no pidan tratamientos de hormonación, porque nos gustaría que cuando llegaran a la adolescencia tuvieran la oportunidad de experimentar su sexualidad con el cuerpo que les tocó antes, digamos, de tomar esas decisiones. Esto es muy difícil con los adolescentes, que es un universo que llega al programa mucho más golpeado. La mayoría de los adolescentes está en tratamiento con medicación, de esa manera llega al programa. Muchos de ellos estuvieron y pasaron por internaciones en psiquiátricos, que de la misma manera, cuando organizamos con la familia la necesidad de ese adolescente, bueno, con el tiempo se deja la medicación, con el tiempo, bueno, todo vuelve a restablecerse en función de una vida posible de ser vivida. Nos cuesta más con los adolescentes, digamos, que no pidan tratamiento con bloqueadores o que no pidan tratamientos, porque bueno, porque el mandato corporal, digamos, los modelos, como decía, hegemónicos, están muy potentes y no hay tanto trabajo de deconstrucción institucional, digamos, que nos permita jugar un poco más. Aún así, las y los jóvenes, las y los adolescentes tienen mucha más oportunidad de pensarse en libertad que 10 años atrás, ni eso lo estamos notando, ni es una alegría. Hay muchas chicas que salen del closet, no solo de su orientación sexual, sino también de su identidad, primero en la escuela,
donde piden ser tratadas, etcétera, según la ley, y luego recién por ahí lo hablan en la familia. Bueno, es una alegría poder empezar a acompañar y acompañar familias, no importa, digamos, cada familia escucha como puede, cada familia escucha lo que puede, pero es una alegría que las familias se escuchen. Pero como instituciones, como Estado, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos que trabajar para que todos quienes no puedan en este momento expresarse, tengan espacios, digamos, para hacerlo. Porque, como les decía, el tema del suicidio adolescente es un índice muy importante. Pueden encontrar trabajos en la dirección, en la página del Ministerio de Salud, en la dirección de Juventudes y Adolescencias. Hay un trabajo muy interesante que se hizo con UNICEF. Pueden entrar también en la guía de el Ministerio de Salud, también van a encontrar una guía de la que participamos, que es una guía con lineamientos para el acompañamiento de niñeces y adolescencias travestis trans. Hay una guía de acompañamiento para personas trans mayores de 18 años. Digamos, ya está habiendo mucho material en comparación de lo que había. Bueno, ahora sí, perdón. En principio, Valeria, agradecerte infinitamente, particularmente aprendí un montonazo y creo que todos aprendimos muchísimo. Comentar dos cosas que son por qué se eligió este tema para este Zoom, porque quizás haya personas que se lo están preguntando, porque si siempre hablamos de adopción, a ver por qué hoy estamos hablando de este tema. Y estamos hablando de este tema porque cada vez más hay niños o adolescentes que con esta situación necesitan una familia por adopción, y nosotros como posible familia por adopción también tenemos que prepararnos para cosas como las que contó Valeria. Entonces nos pareció importante tenerlo en cuenta dentro de nuestro propio universo. En segundo lugar, agradecerle a la doctora Claudia Portillo, que es la directora del registro de la provincia de Buenos Aires, porque una vez más se suma a una actividad de Ser Familia para estar presente, porque confía en nuestro laburo, creo yo, pero además porque no se encierra en un escritorio, sino que se abre a escucharnos y a conocer lo que nos pasa. Así que bueno, Claudia, como siempre, millones de gracias. Y después quería comentar algo, que mientras yo escuchaba a Valeria, encontraba frases que nos entraban perfecto en nuestras realidades, ¿no? Entonces, quería hacer mención de algunas de ellas, porque me sonaban como que yo ya las tenía escuchadas de otro lado, porque a las familias adoptivas también nos pasa un montón de las cosas que contó Valeria, entonces quizás también poder llevarlo un ratito a lo que nos pasa a nosotros. En principio, este concepto de la identidad en construcción constante, que eso a nosotros muchas veces nos cuesta comprenderlo, y esto que implica que por eso para nosotros como familia adoptiva cada día es diferente, porque esto va mutando, va cambiando, va yendo para otros caminos que no eran los del día anterior. Después, este concepto de salvar obstáculos, tenemos que aprender y enseñarle a nuestros hijos a salvar obstáculos, y esto de acompañar y de aceptar. Después, en este tema de la escuela que vos, Valeria, comentabas tan bien respecto de todo lo que la escuela todavía tiene que aprender, nosotros también tenemos ese tema de que la escuela también tiene que aprender a aceptar la diversidad familiar, que una familia por adopción es una familia como cualquier otra, y todo lo que significa los problemas de aprendizaje y conducta que tienen nuestros hijos, y que también la escuela tiene que aprender a aceptarlos y a laburar con eso, ¿no? Después también mucho de esto que vos contabas de los síntomas. Nosotros también, nuestros hijos llegan o desarrollan síntomas al llegar a nuestra casa,
que también Claro. tenemos que aprender a interpretar y a entender que con ese síntoma está diciendo algo, que no nos quedamos con que le pega al compañero, sino que ese pega al Claro, compañero. claro. Entonces, me parece que todo lo que dijiste, además de la realidad súper, pero súper interesante e importante que planteaste, también nos toca tan de cerca para algo que quizás para otro sería como natural. Bueno, es adoptado y todo esto que se dice, ¿no? Ay, les voy a convocar para un curso que estoy armando. Bueno. Y entonces, en esto de, que también nos parece, cuando vos decís, dijiste hablar de la familia trans y no del niño, ¿no? O del adolescente, o lo que sea, sino si hablar de la familia. Nosotros también necesitamos que hablen de la familia por adopción y no el niño es adoptado o el adolescente es adoptado, sino somos todos una familia por adopción. Entonces me encontré con tantas cuestiones en común que fui anotándolas para hacerlas, para charlarlas o para contarles, porque realmente tenemos muchos desafíos de ese mismo estilo, ¿no? Porque aunque en la ESI sí se habla de la diversidad familiar y por ejemplo, hablan de la familia por adopción, pero en realidad la escuela no está preparada para recibir a la familia por adopción. La mayoría de las escuelas, no digo todas, pero a todos nos ha costado encontrar una escuela para nuestros hijos. O sea que a veces hablar tampoco significa que estén en condiciones de aceptarlo, ¿no? Que eso también nos pasa. Así que bueno, por mi parte, vuelvo a agradecerte, Valeria, y la dejo a Gaby que tiene 2 o 3 cositas para decirnos. Sí, hola a todos, gracias Valeria. Bueno, Perdón. Lo que hacemos nosotros desde el área de salud es cada verano también ir a cada colonia de vacaciones o a cada club con actividad, no sé, qué sé yo. A Lulú, por ejemplo, hubo que ir a operar a la profesora de patín o al instituto donde iba a estudiar inglés. Bueno, esas cosas las hacemos nosotros. Por eso digo que el programa excede el espacio del consultorio, sino que uno sale a los lugares donde esos niños transitan. Pero no hay ningún protocolo de nada. Y si lo hay, seguro está mal. Creo que ese punto también resuena con nosotros desde la adopción. A veces hay que salir a las escuelas, hay que ir, hay que educar, hay que explicar y que dejen de pedir árboles genealógicos y tantas cosas Claro, que sí, la suceden. foto de no sé qué. De la ecografía. Sí, bueno, con todo eso lidiamos día a día con la escuela. Bueno, ahora sí tomo la parte que iba a hablar Sí. primero. Les quería recordar a todos nuestras redes. Sí, saben que tenemos una página en www.serfamiliaporadopcion.org. Nuestro Instagram, que es @serfamiliaporadopción. En Facebook tenemos una parte que es página y un grupo. Y en YouTube también, como Ser Familia por Adopción, pueden encontrar muchísimo material sí, sobre la diversidad de los temas de adopción, sí, de encuentros previos de hace años, del año pasado, los Zoom, todo se ha ido editando y es material súper valioso para que nos podamos seguir formando todos. Se los voy a dejar acá en la cajita de chat. Muchísimas gracias a todas estas preguntas y toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Valeria. La verdad es que muy, muy interesante todo. Y tenemos personas que están asistiendo a esta charla en vivo desde Posadas, Misiones, desde Monte Grande, desde Junín, Buenos Aires, San Fernando de Buenos Aires, desde Paraná, Entre Ríos, desde Temperley, provincia de Buenos Aires, desde Entre Ríos, de la ciudad de Villabazo, desde San Juan, la localidad de Rivadavia, de nuevo Buenos Aires, desde Lomas de Zamora, desde Chaco, Ciudad Evita, de la provincia de Buenos Aires, de Zárate, desde de San Miguel, por supuesto, gente de Cava, desde la ciudad de Córdoba, de San Luis, Caseros, Pilar, Capitán Sarmiento, desde La Plata, desde Bahía Blanca, San Miguel, provincia de Buenos Aires, y también de nuevo Bahía Blanca, que evidentemente Caro Recalde puso 2 veces Bahía Blanca, porque muchas veces Bahía Blanca.
Y yo hago Así la que- aclaración que como yo no me inscribo, nunca ponen campana, pero yo estoy en campana. Ah, ok. Lagui, ¿puedo decir algo? Por supuesto. No, agradecer a Valeria. Estuve con cámara apagada porque, bueno, estoy en cama con una fuerte faringitis. Entonces, bueno, quería agradecerte, sí, bueno, tu exposición, tus comentarios, todo lo que nos has enseñado hoy. Y bueno, espero, después nos comunicamos por el tema de los libros, del recursero y demás. Pero agradecerte enormemente tu gentileza. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Un placer ha sido. Bueno, agradecerles a todos la presencia y decirles que nuestro próximo Zoom será el 21 de mayo a las 17. Como siempre el tema es sorpresa, así que lo van a ir palpitando por las redes, pero va a ser también muy novedoso e interesante. Un tema que nunca encaramos en las actividades y que nos pareció pertinente hacerlo este año. Así que bueno, ahí estaremos el 21 de mayo a las 17.